esencial de nosotros como organismos que somos multicelulares es que vamos a tener diferenciación celular y vamos a tener división en el trabajo de los tejidos. Esto quiere decir que los tejidos y los órganos van a tener funciones que van a ser especializadas para ese órgano, es decir, no van a ser iguales las funciones del hígado que las funciones del tejido adiposo, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada órgano y cada tejido va a tener también sus funciones especializadas y sus requerimientos energéticos para poder cumplir con esas funciones. Y eso les va a generar tener ciertos patrones de metabolismo que van a ser característicos de cada órgano. Pero las señales hormonales o ciertas señales neuronales nos van a estar integrando y coordinando todas estas actividades metabólicas de los distintos tejidos y los distintos órganos de manera conjunta para regular todo, no al mismo tiempo, pero sí estarlo regulando todo recíprocamente, ¿no? Vamos a ver primero cómo es que vamos a estar obteniendo fuentes de energía metabólicas para los diferentes tejidos. Primero sabemos que pues cada órgano va a poseer ciertas enzimas diferentes, también va a tener enzimas diferentes dependiendo del compartimiento dentro de celular en el cual se encuentren los metabolitos, porque no es lo mismo tener ciertas enzimas en el citosol que tener otras enzimas en la mitocondria, ¿no? Hemos visto que hay ciertos procesos que se van a dar solo en uno de estos compartimientos y luego para poder transportar las moléculas entre compartimientos necesitamos incluso acoplarlo a cierto transporte que gaste energía, como lo son las lanzaderas, ¿no? Vamos a ver entonces, en primer lugar, al hígado, que este va a ser nuestro principal órgano que va a ser responsable de mantener la homeostasis de la glucosa y también de otros nutrientes, ¿no? Y vamos a ver de que a pesar de que va a tener un papel central en esta distribución de carbohidratos, precisamente la glucosa, no va a utilizar la glucosa como su principal combustible. Recordamos que el hígado podía producir la glucosa, pero la liberaba hacia la sangre para que llegara hacia los tejidos, ¿no? Y también vamos a ver que debido a que el hígado tiene esta enzima que si recordamos se llamaba exoquinasa 4 o glucoquinasa, la llamamos también a veces, que es una isoenzima de estas exoquinasas, que vamos a tener varias a lo largo de todo el metabolismo. Esta va a tener una muy baja afinidad por la glucosa y entonces a comparación de las exoquinasas que vamos a ver que tienen los otros tejidos, junto a que también tenemos un transportador que es este GLUT2 que vemos acá, nos va a permitir en el hígado tener un equilibrio más rápido de la glucosa entre el citosol y el plasma. Es decir, nosotros vamos a regular los niveles de glucosa que están en la sangre, vamos a internalizarlos por medio de estos GLUT2 hacia el hígado para desviarlos hacia las distintas rutas, ¿no? Dependiendo si tenemos niveles altos o niveles bajos de glucosa en la sangre. Y el que la glucosa pueda pasar por el hígado sin ser fosforilada nos va a permitir que luego la libere nuevamente hacia la sangre y que otros tejidos la puedan utilizar, ¿no? Vamos a ver también que no solo el hígado va a estar regulando lo que es el metabolismo de la glucosa, sino que también va a estar regulando el metabolismo de los ácidos grasos. Recordamos que el hígado va a obtener su energía principalmente de la beta oxidación de estos ácidos grasos y también de la degradación de estos alfa-cetoácidos que hemos estado obteniendo de la degradación de aminoácidos. Y es aquí donde nosotros vamos a tener la síntesis de ácidos grasos, de triacilgliceroles, de cuerpos cetónicos, si se recuerdan, a pesar de que el hígado no puede utilizar los cuerpos cetónicos, sino que solamente los puede liberar a la sangre. Pero aquí es donde se va a estar dando justamente esta síntesis, ¿no?, de estos cuerpos cetónicos. Y vemos también luego el tejido adiposo. El tejido adiposo va a estar más que nada especializado en lo que es el almacenamiento de reservas energéticas en forma de triacilgliceroles, es decir, a partir de los ácidos grasos. Y el tejido adiposo, para obtener energía suficiente para cumplir con sus funciones celulares, va a obtenerla de la beta oxidación de los ácidos grasos, que recordamos que iba rompiendo estas moléculas hasta obtener cada vez moléculas de ácidos grasos más pequeños.
Y cuando estemos en un estado, por ejemplo, postprandial, cuando después de tener un alto nivel de glucosa en sangre, estas células del tejido adiposo, estos adipocitos, nos van a estar captando los ácidos grasos de las moléculas, estas kilomicrones que nosotros formábamos en los enterocitos, y las van a estar oxidando, ¿no? A partir de esta beta oxidación, ya como tal, dentro de los adipocitos. Luego tenemos el músculo. Este es más que nada músculo esquelético, ¿no? Sabemos que el músculo esquelético va a tener una demanda energética que va a depender del estado de actividad que tenga, ya sea que esté sometido a un ejercicio muy intenso, en el cual va a requerir mucha energía, o que esté en un estado relajado, en el cual requiere la energía basal, ¿no? Energía normal. Y el músculo va a estar utilizando glucosa, ácidos grasos y cuerpos cetónicos para obtener esta energía. Recordamos que utilizaba la glucosa por medio de este ciclo de Cori, ¿no? Por ejemplo, durante el ejercicio intenso, y cuando el ejercicio es intenso y de corta duración, el músculo va a estar dependiendo más que nada de este ciclo de Cori, que va a ser esta glucólisis anaerobia, que nos va a estar convirtiendo el piruvato en lactato. Y luego este lactato era exportado a la sangre, lo captaba el hígado, lo reconvertía en glucosa por la gluconeogénesis, y luego lo regresaba la glucosa al torrente sanguíneo para que ingresara nuevamente al músculo, ¿no? Este ciclo de Cori nos permitía siempre estar regenerando la glucosa en el músculo para que éste pudiera seguir cumpliendo con sus funciones, ¿no? Y también tenemos la otra instancia, que es cuando el músculo esté atravesando ciertos periodos de ayuno, o cuando el ejercicio no es así de pocos segundos, sino que es un ejercicio prolongado, en el cual el músculo va a empezar a hacer una proteólisis, es decir, va a degradar sus propias proteínas, para así poder obtener aminoácidos y utilizar estos aminoácidos, en específico los alfa-cetoácidos, como fuente de energía. Luego tenemos al cerebro, que el cerebro va a tener una alta tasa metabólica y va a estar dependiendo casi que exclusivamente de la glucosa en condiciones normales para obtener energía, y la va a estar oxidando completamente a CO2. Y también a agua, ¿no? Que aunque no está acá, siempre sabemos que la glucosa se oxida a CO2 y a agua. Y también va a hacerlo a través de la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones, ¿no? En el tejido cerebral nosotros no vamos a estar almacenando glucógeno, ni tampoco vamos a poder sintetizar el glucógeno, es decir, no lo va a utilizar. Vamos a ver que en el cerebro los ácidos grasos de cadena larga en específico no nos van a servir como fuente de energía, porque estos van a estar unidos a la albúmina y por lo tanto no van a poder atravesar esta barrera hematoencefálica, ¿no? Entonces no nos van a poder satisfacer esta demanda energética tan elevada que tiene el cerebro. Pero durante un ayuno prolongado o ciertos periodos de inanición, el cerebro se va a tener que adaptar a otras condiciones en las cuales lo que va a promover es una expresión de otras enzimas que le permitan usar cuerpos cetónicos como fuente de energía alterna, y pueden incluso llegar a cubrir del 60 al 70% de sus necesidades energéticas, y por lo tanto va a disminuir esta dependencia que el cerebro tiene hacia la glucosa, ¿no? De ahí tenemos el riñón, que en la corteza renal nosotros vamos a tener una actividad muy alta metabólicamente hablando, porque es aquí donde vamos a tener un transporte activo de iones que va a estar implicado en esto de la filtración y la reabsorción, ¿no? De nutrientes a partir de la formación de la orina. El riñón va a estar utilizando la glucosa, va a utilizar también ácidos grasos, va a utilizar cuerpos cetónicos para poder obtener energía, y durante el ayuno prolongado el riñón va a ser un órgano que va a ser gluconeogénico, es decir, que va a estar sintetizando, va a estar formando esta glucosa, la va a estar liberando al torrente sanguíneo, y así va a poder proporcionar glucosa al resto de tejidos. Luego tenemos el intestino, que sabemos que está formado por estas células epiteliales, los enterocitos, que están principalmente en el intestino delgado, y estos van a estar utilizando más que nada aminoácidos como la glutamina
para poder obtener su energía en lugar de estar utilizando la glucosa, ¿no? Y por lo tanto la glucosa la van a estar preservando más que nada, la van a estar absorbiendo y la van a estar transportando directamente hacia la sangre, ¿no? No van a estarla utilizando ellos, sino que la van a desviar para que la utilicen en otros órganos. Pero también hay otras células, por ejemplo los colonocitos que se menciona acá, que estas ya van a ser las células del intestino grueso, que estas van a estar usando más que nada, en lugar de los aminoácidos, van a estar utilizando los ácidos grasos, en específico los ácidos grasos de cadena corta, para sus necesidades energéticas. Entonces van a utilizar, por ejemplo, el butirato, más que nada el butirato, la verdad es el que van a estar utilizando para poder estar regulando la flora bacteriana, ¿no? Que es bastante común aquí en el intestino grueso. Y por último tenemos a los eritrocitos, que estos en los glóbulos rojos que ya estén maduros, nosotros sabemos que ya no tienen mitocondrias ni van a tener núcleo tampoco. Entonces, al no tener ninguna de esta maquinaria que nosotros tendríamos normalmente, la maquinaria mitocondrial que nos permite tener el ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa, la cadena de transporte de electrones, el metabolismo de los eritrocitos va a estar únicamente limitado a la glucólisis y a la glucólisis anaerobia, porque no vamos a tener oxígeno tampoco como aceptor final de electrones. Entonces se va a estar convirtiendo exclusivamente la glucosa en lactato. Y esta va a ser la única vía que nosotros vamos a tener para poder generar ATP y pues así mantener las necesidades energéticas, ¿no? de cada uno de estos eritrocitos. Y también nos va a servir acá, es muy importante que también acá el ATP nos va a servir para mantener el estado reducido del hierro en la hemoglobina, que si ustedes se recuerdan ayer que veíamos esto de la síntesis del grupo hemo, nosotros no tenemos como tal el grupo hemo hasta que esta porfirina 4 no se une al átomo de hierro en su estado ferroso, es decir, su estado 2+. Entonces, si nosotros no tenemos este hierro en el estado reducido, en el estado 2+, no nos sirve de absolutamente nada y no vamos a tener estado hemo. Entonces, de ahí que sea tan importante para los eritrocitos mantener sus niveles energéticos normales para poder mantener este hierro reducido, ¿no? Vemos las diferentes rutas que van a definir las capacidades metabólicas que va a tener cada tejido. Estas son todas las rutas que hemos estado viendo hasta ahorita, la glucólisis que nos va a formar piruvato, esta oxidación de la acetilcoenzima A hasta dióxido de carbono, y acá falta lo de la molécula de agua, que esta va a ser el ciclo de Krebs, ¿no? La glucólisis hacia lactato, que esta va a ser esta fermentación láctica, la gluconeogénesis, oxidación de ácidos grasos y así, ¿no? Entonces vemos que la glucólisis tradicional, como nosotros la conocemos, donde la glucosa se oxida hasta piruvato, va a estar activa más que nada en el hígado, en el músculo, en el cerebro y el riñón, y en menor proporción en el tejido adiposo. Luego, la oxidación de la acetilcoenzima A hasta CO2 y agua, es decir, el ciclo de Krebs, va a estar activo más que nada en el hígado y en el riñón, y en menor proporción en el tejido adiposo, en el músculo y en el cerebro. Luego tenemos la fermentación anaeróbica, la glucólisis, en la cual nosotros vamos a, en condiciones anaeróbicas, convertir la glucosa en piruvato y luego ese piruvato en lactato. Y vemos que esta va a ser muy predominante en el músculo, pero en el músculo en ejercicio, ¿no? Porque es esto que mencionábamos, de que en condiciones de ejercicio intenso y un ejercicio de poca duración, el músculo no va a tener suficiente oxígeno para que ocurra una glucólisis aerobia, sino que solamente va a estar ocurriendo una fermentación láctica por la glucólisis anaeróbica. Y vemos que en menor proporción va a ocurrir en el hígado, en el tejido adiposo en ciertas circunstancias y en el riñón. Y en el cerebro nunca. Luego tenemos la gluconeogénesis, la formación de esta glucosa, que va a estar ocurriendo en el hígado, porque el hígado es quien nos va a ser este principal órgano que va a mantener la homeostasis de la glucosa y por lo tanto puede producir glucosa en respuesta a niveles bajos en la sangre. En el hígado y también en el riñón, que mencionamos cabal en la diapositiva anterior, que en ciertas condiciones donde los niveles de glucosa son muy bajos, el riñón puede actuar como un órgano en el cual se active esta gluconeogénesis, pero en menor proporción que en el hígado.
Ahora, en el tejido adiposo, en el músculo y en el cerebro no va a ocurrir nunca. Luego tenemos esta oxidación de los ácidos grasos hacia CO2, es decir, degradación de ácidos grasos, beta-oxidación. Vemos que es muy predominante en el hígado y en el músculo, y en menor cantidad en el riñón, pero no va a ocurrir ni en el tejido adiposo ni en el cerebro. Luego tenemos la síntesis de ácidos grasos, va a ocurrir en el hígado y en menor proporción en el tejido adiposo, pero no va a ocurrir en el músculo, ni en el cerebro, ni en el riñón. Luego, la síntesis de estos CC, que son cuerpos cetónicos, que va a ocurrir más que nada en el hígado. No va a poder ocurrir en ningún otro órgano. El hígado es el único órgano que puede producir cuerpos cetónicos. Luego tenemos la oxidación de estos cuerpos cetónicos, es decir, la degradación, su utilización, que si nos damos cuenta es lo inverso a la síntesis, ¿no? Va a ocurrir en todos los órganos, en el músculo y en el cerebro, pero en el cerebro en ayuno en mayor proporción, y en menor proporción en el tejido adiposo y en el riñón, pero no puede ocurrir en el hígado porque el hígado carece de la enzima que le permite utilizar estos cuerpos cetónicos que produce, ¿no? La única función del hígado con los cuerpos cetónicos es producirlos y exportarlos a la sangre para que otros tejidos los utilicen como fuente de energía. Luego tenemos la síntesis y la degradación del glucógeno, es decir, todo el metabolismo del glucógeno solo va a tener lugar en el hígado, en el músculo y en el riñón, en menor proporción. En el tejido adiposo y en el cerebro, en ninguno de estos dos va a poder estar utilizando el glucógeno como fuente de energía. Luego tenemos el ciclo de la urea, es decir, esta eliminación del nitrógeno de los aminoácidos. Va a estar ocurriendo únicamente también en el hígado. Es por eso que necesitamos todas estas vías, si se recuerdan, de transporte de grupos aminos, de glutamato a glutamina, de la glutamina, también teníamos el aspartato, piruvato, todos estos aminoácidos que nos permitían transportar los grupos aminos de diferentes tejidos, por ejemplo del músculo esquelético, y así nos lo permitían transportarlos hacia el hígado, porque es aquí el único lugar en el organismo donde puede ocurrir esta conversión de estos grupos amino en urea para poder desecharla. Ahora vamos a ver los destinos metabólicos que va a tener la glucosa dentro del hígado. Vemos que se ramifica en varias cosas, ¿no? Nosotros vamos a tener que la glucosa va a estar ingresando al hepatocito, a estas células del hígado, tras la digestión. Vemos acá que ingresa, se va a estar fosforilando casi que inmediatamente hacia glucosa 6-fosfato por la glucoquinasa, y a partir de ese punto nosotros ya podemos tener varios destinos de la glucosa dentro del hígado, que es todo esto que vemos acá, estas flechitas, ¿no? Primero podemos estarla exportando a la sangre, es decir que cuando tengamos, ahí dice entre paréntesis para restablecer la glucemia. ¿Qué es esto? Esto quiere decir que cuando nosotros tengamos niveles de glucosa en sangre, eso es glucemia, niveles de glucosa en sangre disminuidos, vamos a poder estar hidrolizando nosotros esta glucosa 6-fosfato, le quitamos el grupo fosfato por una glucosa 6-fosfatasa, si se recuerdan, que es una enzima únicamente del hígado. Esta enzima hidroliza este grupo fosfato y libera a la glucosa de forma libre a través de estos GLUT2, que eran los transportadores de glucosa de los hepatocitos, hacia el torrente sanguíneo, y ya a partir de ahí se va a estar restableciendo esta glucemia, este nivel de glucosa en sangre. Pero también tenemos otros destinos. Por ejemplo, podemos destinar esta glucosa 6-fosfato hacia la síntesis de glucógeno. Cuando nosotros tengamos condiciones en las cuales tenemos una abundancia de nutrientes y tenemos una abundancia de glucosa en sangre, y por lo tanto vamos a tener niveles de insulina elevados, la glucosa 6-fosfato, se recuerdan que la isomerizábamos a glucosa 1-fosfato, luego la uníamos y la activábamos a UDP glucosa, y ya esta UDP glucosa la podíamos estar incorporando a un cebador de glucógeno para ir alargando esta cadena del glucógeno, ¿no? Por medio de esta glucógeno sintasa. Y por lo tanto nos va a servir este glucógeno que estamos sintetizando como una reserva energética, como una reserva de carbohidratos. También puede tomar la glucosa otro destino, que puede convertirse a piruvato, y puede a partir de este piruvato destinarse a la síntesis de ácidos grasos o síntesis de lípidos, ¿no? Esta glucosa 6-fosfato
va a entrar en esta vía glucolítica, nos va a producir piruvato, luego nos va a producir acetilcoenzima A. Una vez ya tenemos este acetilcoenzima A, nosotros lo podemos destinar a la síntesis de ácidos grasos y de colesterol, ¿no? Y luego estos se pueden transformar en triacilgliceroles. Y ya a partir de ser triacilgliceroles se pueden formar estas apolipoproteínas que mencionábamos, que permitían transportarlos por la sangre a otros tejidos. Es decir, con esta forma también podemos proporcionar energía a otros tejidos. Y tenemos también que la glucosa se puede destinar al ciclo de Krebs, es decir, se puede destinar a ser oxidada. Esta glucosa 6-fosfato se va a transformar en piruvato, luego de piruvato otra vez en acetilcoenzima A, y este acetilcoenzima A ingresa al ciclo de Krebs y se va a oxidar hasta CO2, agua y ATP, ¿no? Que esto es donde vamos a obtener la mayor cantidad de energía. Y también el último destino de la glucosa dentro del hígado es que se puede utilizar en la vía de las pentosas fosfato. Que si se recuerdan, en esta vía nosotros tomábamos esta glucosa 6-fosfato, teníamos una fase oxidativa de esta ruta de las pentosas fosfato, generábamos ribosa 5-fosfato y también generábamos el NADPH, ¿no? Entonces esos serían los dos productos que generaríamos a partir de la glucosa, la ribosa 5-fosfato y el NADPH, que hasta ahorita hemos visto que nos sirven para la síntesis de nucleótidos, que es lo que acabamos de ver, ¿no? Entonces, a partir de esta ruta podemos también promover la síntesis de nucleótidos. Ahora vamos a ver cuáles van a ser los destinos metabólicos en el hígado también, pero de los aminoácidos. Los aminoácidos van a estar llegando al hígado también a través de la circulación sanguínea, a partir de cierta degradación de aminoácidos de la dieta, por ejemplo, o más que nada de aminoácidos que nosotros estemos degradando de las proteínas de la dieta, y van a llegar hacia el hígado, ¿no? Hacia los hepatocitos. Y una vez ahí ya pueden también desviarse a varios destinos. Se pueden incorporar a ciertas proteínas y otras macromoléculas, es decir, que nosotros vamos a estar utilizando estos aminoácidos casi que de forma inmediata, ¿no? Para poder estar sintetizando dentro del hígado proteínas plasmáticas. Por ejemplo, la albúmina, que hemos mencionado hasta ahorita mucho, que es una proteína muy importante en el plasma, porque nos va a servir como proteína transportadora de un montón de moléculas, ¿no? Sabemos que se puede unir a ácidos grasos, se puede unir a ciertas moléculas, ciertos aminoácidos, o sea, nos va a poder transportar una infinidad de moléculas que generalmente son insolubles en el plasma, nos lo va a poder permitir transportarlas hacia sus tejidos o sus órganos diana, ¿no? Entonces, de ahí la necesidad también de que a partir de estos aminoácidos nosotros en el hígado podamos utilizarlos para sintetizar otras proteínas en específico. También nos pueden servir para lo que sería el ciclo de la urea, que es esto que está acá, en la cual nosotros vamos a, lo que hemos visto, ¿no? Que vamos a tomar este grupo amino de los aminoácidos, lo vamos a transferir a un alfa-cetoglutarato, vamos a formar glutamato, luego ya dentro de las mitocondrias de los hepatocitos, este glutamato le vamos a estar liberando por una deshidrogenasa el grupo amino en forma de un ion amonio, y luego ya puede ingresar en lo que sería el ciclo de la urea, y eso lo va a transformar en este compuesto inerte que es la urea, que va a ser soluble en la sangre y por lo tanto lo secretamos a la sangre y ya puede ser eliminado por los riñones. De ahí tenemos un tercer destino de estos aminoácidos dentro del hígado, que es que pueden formar parte de ciertas cadenas carbonadas, es decir, pueden formar parte de alfa-cetoácidos, ¿no? Sabemos que una vez nosotros removamos este nitrógeno, los esqueletos de carbono que nos queden de estos aminoácidos, los podemos estar clasificando. Si se recuerdan, eran aminoácidos glucogénicos, aminoácidos cetogénicos, ¿no? Entonces, podemos convertirlo dependiendo de cuál sea, o ya sea un aminoácido glucogénico y cetogénico a la vez, los podemos estar convirtiendo en intermediarios de las rutas, ¿no? Podemos convertirlos en piruvato, en oxalacetato, alfa-cetoglutarato, en succinilcoenzima A o en acetilcoenzima A, acetoacetilcoenzima A, ¿no? Entonces, esto va a ser a partir de que ya eliminamos este nitrógeno ya para que entre el ciclo de la urea y sea excretado, y nos vamos a quedar solo con el esqueleto carbonado. Y este esqueleto carbonado lo podemos destinar
a formar intermediarios de distintas rutas, en específico rutas glucogénicas o rutas cetogénicas. Entonces, si nos damos cuenta, estos destinos metabólicos de los aminoácidos no van a ser excluyentes entre sí, como si lo eran los destinos de la glucosa, porque el mismo aminoácido puede destinarse al ciclo de la urea, el grupo amino, y se puede destinar el esqueleto carbonado a la formación de intermediarios, como por ejemplo el acetilcoenzima A, ¿no? Entonces, nos damos cuenta, no son mutuamente excluyentes, sino que son simplemente el destino de distintos grupos funcionales del aminoácido. Y vamos a ver los destinos metabólicos de los ácidos grasos también aquí dentro del hígado. Los ácidos grasos van a estar ingresando como ácidos grasos libres al hígado, que van a ser transportados por la albúmina justamente que mencionábamos. Y esos van a provenir generalmente desde el tejido adiposo, ¿no? Y aquí, ya dentro del hígado, del hepatocito, pueden sufrir diferentes reacciones que los van a llevar a diferentes destinos. Por ejemplo, se pueden esterificar, pueden convertirse a lípidos, pueden ser lípidos estructurales o lípidos de transporte. Los ácidos grasos se van a estar activando, se van a estar convirtiendo en este acilcoenzima A. Luego pueden convertirse a glicerol 3-fosfato, y ya a partir del glicerol 3-fosfato pueden sintetizar fosfolípidos de membrana o triacilgliceroles, ¿no? Y también pueden empaquetarse los triacilgliceroles en forma de estas apolipoproteínas y pueden ser transportados en la sangre para suministrar energía a ciertos tejidos extrahepáticos, ¿no? Ya sea músculo o tejido adiposo. También pueden destinarse los ácidos grasos a la beta-oxidación dentro de la mitocondria de los hepatocitos, en el cual, si se recuerdan, teníamos este sistema de la carnitina transferasa, la aciltransferasa, que nos permitía ingresar estos ácidos grasos a la mitocondria y todo esto, ¿no? Entonces, ya dentro de la mitocondria podían sufrir estos ciclos repetitivos de 4 reacciones de beta-oxidación hasta nosotros poder producir las moléculas de acetilcoenzima A, moléculas de NADH y moléculas del FADH2, ¿no? Y también, obviamente, electrones, que luego nos servían para ingresar a la cadena respiratoria y poder producir ATP. También pueden destinarse los ácidos grasos a la cetogénesis, es decir, a la formación de cuerpos cetónicos, pero esto se da más que nada cuando nosotros tengamos una beta-oxidación muy elevada, generalmente cuando haya un ayuno prolongado o estas dietas cetogénicas, y por lo tanto vamos a tener una cantidad de acetilcoenzima A muy elevada también, porque sabemos que la beta-oxidación nos produce en primer lugar moléculas de acetilcoenzima A, ¿no? Entonces tenemos una gran cantidad de acetilcoenzima A y podemos destinar este acetilcoenzima A la síntesis de cuerpos cetónicos. Y también podemos destinar los ácidos grasos a la síntesis de colesterol o de sales biliares, que recordamos que estos nos servían para secretarlos a la luz del intestino, al lumen intestinal, para facilitar que se emulsionen las grasas, se digieran y sean absorbidas, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, los mismos ácidos grasos favorecen su absorción. Ahora vamos a ver cómo es que la glucosa va a ser nuestro combustible más importante en el metabolismo, pero también un exceso de esta glucemia, es decir, del nivel de glucosa en sangre, puede ser tóxico. Nosotros, debido a que esta glucosa va a ser nuestro principal combustible metabólico, vamos a tener un control muy riguroso sobre la homeostasis de la glucosa. Y aunque va a representar un sustrato bastante importante en ciertos tejidos, por ejemplo el tejido nervioso o en los eritrocitos, que van a ser prácticamente dependientes solo de la glucosa para obtener energía, también estos niveles de glucemia muy elevada durante periodos prolongados nos van a ejercer ciertos efectos citotóxicos, ¿no? Que van a ser tóxicos para las células. Vamos a ver que la glucemia generalmente, es decir, los niveles de glucosa en sangre, los buscamos mantener en unos límites bastante estrechos, que es entre 80 y 120 miligramos por decilitro de sangre en ayunas.
que es lo que medimos nosotros con estos glucómetros, ¿no? Que han visto que te pinchan el dedo y de ahí toman una gotita, lo colocan en estas tiras reactivas que tienen glucosa oxidasa y ya ahí miden la concentración de glucosa en sangre, ¿no? Y generalmente tiene que estar entre 80 y 120 si la persona no es diabética. En ayunas, siempre es muy importante que siempre cuando ustedes vayan a una jornada de salud, por ejemplo, y les toque medir con un glucómetro la glucosa de las personas, siempre le tienen que preguntar antes si ha comido algo, y siempre pregúntenle muy detenidamente, porque muchas veces las personas dicen no he comido nada, pero luego ya uno les va preguntando más y les dicen como que no, solo tomé un café y me comí como que un pan de manteca, y eso sí es comer, pero para ellos no es como que un desayuno completo, ¿no? Entonces no lo cuentan como haber comido. Entonces sí es importante que ustedes sí les pregunten muy a detalle si comieron algo, ¿no? Pero bueno, regresando a lo que estamos hablando, generalmente en las personas sanas los niveles de glucemia se van a estar manteniendo así, entre estos valores, y se van a estar manteniendo por la hidrólisis del glucógeno y la liberación de esta glucosa por el hígado, que era este órgano que nos permitía mantener justamente la homeostasis de la glucosa. También se va a mantener por la liberación de ácidos grasos por el tejido adiposo y por esta conversión de glucosa a ácidos grasos en el músculo y en el hígado, ¿no? También lo vamos a mantener por niveles de enzimas, niveles de transportadores, por ciertos efectos alostéricos y regulación covalente también de enzimas, que vamos a ver más adelante ciertos mecanismos que son los principales que nos van a estar regulando esta glucemia. Y sabemos que la mayoría de estos efectos que nos van a estar manteniendo los niveles normales de glucemia se van a deber a la concentración de hormonas, es decir, la insulina y el glucagón en la sangre, y principalmente a un sistema que va a ser la actividad de la quinasa dependiente del AMP, este AMPK dentro de las células. Vamos a ver entonces justamente cómo es este mecanismo, que ya lo hemos visto, pero lo vamos a volver a ver y lo vamos a explicar más en detalle. Este mecanismo de esta proteína quinasa dependiente de AMP o la AMPK. Este va a ser un sensor de esta carga energética en la célula. ¿Qué quiere decir esto? La quinasa AMP va a ser una enzima que va a ser alostérica, va a ser trimérica, es decir, va a tener 3 subunidades. Va a tener una subunidad que es catalítica, la subunidad alfa, y va a tener 2 subunidades que van a ser reguladoras, la subunidad beta y la subunidad gamma, que son estas 3 que vemos acá, ¿no? La subunidad alfa catalítica, beta, gamma, reguladoras. Y esta enzima nos va a servir para detectar variaciones en la relación entre el AMP y el ATP, y el ADP y el ATP. Y estas relaciones entre estos nucleótidos lo que nos van a indicar es el nivel energético que tienen las células. Y entonces, en base a ese nivel energético, nosotros vamos a destinar la glucosa para diferentes cosas, así como otros metabolitos. Vamos a ver que cuando el gasto energético supera la producción de ATP, nosotros vamos a tener niveles de AMP que van a ser muy elevados. Entonces vamos a tener una relación de AMP mayor que ATP. Y el AMP se va a estar uniendo a estos sitios reguladores, a la subunidad beta y a la subunidad gamma, que es lo que vemos acá, ¿no? Que acá está unido. Una vez se une este AMP a estos sitios reguladores, vamos a tener un cambio conformacional en esta molécula. Y esto nos va a exponer un residuo en específico, que es un residuo de treonina de esta subunidad catalítica, de la subunidad alfa, que va a favorecer que sea fosforilado por parte de otra quinasa. Entonces, una vez ya sea fosforilado esto, vamos a tener a una AMP quinasa activa, que es lo que se dan cuenta acá. Tiene tanto el AMP unido en sus subunidades reguladoras, como fosforilado este residuo de treonina en la subunidad alfa o la subunidad catalítica. Mientras que cuando tengamos concentraciones elevadas de ATP y concentraciones bajas de AMP, el ATP va a quitar al AMP, lo va a desplazar y va a promover que se vuelva a esconder este residuo de treonina acá, ya no va a estar fosforilado, y vamos a regresar a un estado inactivo de la enzima. Una vez ya tenemos activada esta AMPK,
esta enzima lo que va a hacer es que va a inhibir todos los procesos que nos estén consumiendo energía. Es decir, van a inhibir todas las reacciones de biosíntesis, las reacciones del anabolismo. Y va a activar todas las reacciones que sean de catabolismo, las que degraden y nos proporcionen energía. ¿Por qué? Porque los niveles elevados de AMP nos indican que tenemos poca energía y necesitamos más ATP. Necesitamos que se eleve la concentración de ATP. Entonces activamos esta enzima, se inhiben las vías de anabolismo, se encienden solo las vías de catabolismo, las que nos vayan a dar energía y no las que nos estén gastando, ¿no? esta poca energía que tenemos. Por ejemplo, vamos a ver que una de las cosas que va a activar esta AMPK es que va a estarnos fosforilando a la ACC, no sé si recuerdan que era esta acetilcoenzima carboxilasa, que esta enzima era la que nos detenía, la que nos va, al tenerla inactivada, nos va a estar deteniendo esta síntesis de ácidos grasos, ¿no? Que era un proceso que gastaba muchísimo ATP, si se recuerdan. Incluso la degradación de ácidos grasos, que generalmente es un proceso bastante energético, no lograba cubrir del todo la cantidad de ATP, que eran como 62 ATP, si no estoy mal, los que se gastaban para poder sintetizar una sola molécula de ácido graso, ¿no? Entonces es una ruta anabólica extremadamente costosa energéticamente, y la AMPK justamente lo que va a hacer es inhibirla. ¿Cómo? Va a fosforilar a la acetilcoenzima carboxilasa, la inactiva, y así inhibe toda la síntesis. También puede fosforilar e inactivar también a la glucógeno sintasa, que esta era la que nos promovía este almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno, es decir, estar sintetizando, formando este glucógeno, que es otra ruta anabólica, la inhibe también. Si se dan cuenta, estos dos mecanismos es por fosforilación. Esta quinasa quiere decir que es una enzima que fosforila, entonces siempre va a estar fosforilando una enzima, y generalmente en las rutas anabólicas el fosforilar estas enzimas va a significar que las va a inactivar. Mientras que en otras rutas el fosforilar otras enzimas significa que las va a activar más bien, ¿no? Vamos a ver que también nos va a poder activar a esta fosfofructoquinasa 2, que era la que nos aumentaba estos niveles de la fructosa 2,6 bisfosfato, en todo esto de la glucólisis, y este era un activador alostérico de la fosfofructoquinasa 1, y esto nos iba a aumentar el flujo a través de la glucólisis, lo que quiere decir que va a aumentar el flujo a través de una ruta catabólica, ¿no? Para obtener energía. Entonces, si se dan cuenta, en las rutas catabólicas, como es el caso de esta fosfofructoquinasa 2, fosforila la enzima, pero acá tiene un efecto contrario que en las rutas anabólicas. Mientras que en las rutas anabólicas, al fosforilar esta AMPK, las enzimas las inactivaba, en estas rutas catabólicas, al fosforilar la enzima, las activa. Es decir, va a aumentar el flujo a través de estas rutas para nosotros poder obtener energía. Y ahora ya vimos entonces cómo es este mecanismo. Vemos que puede estar activado por la unión de la AMP y luego la unión de este fosfato, la fosforilación en la subunidad de treonina. Esto va a activar la enzima. Esto es cuando hay niveles elevados de AMP, porque tenemos un nivel energético bajo, ¿no? Y esto nos promueve rutas catabólicas, inhibe rutas anabólicas. Eso es lo más importante. Ahora vamos a ver los transportadores de glucosa, que también van a tener un papel en todo esto de la homeostasis, ¿no? Estos van a estar captando glucosa porque van a ser transportadores acoplados a la membrana, y generalmente van a estar internalizando la glucosa a través de una difusión facilitada. Y van a tener diferentes valores de Km, que es esto que vemos acá. Y estos nos van a determinar qué tan afines van a ser a la glucosa. Tenemos el GLUT1, que vamos a encontrarlos en todos los tejidos, y por lo tanto va a ser el responsable de la captación basal, el transporte basal de la glucosa. Porque como está en todos los tejidos, pues va a ser como lo normal para nosotros estar obteniendo glucosa en cada una de las células. Y como tiene una Km que es muy baja,
vamos a ver que va a estar trabajando a una velocidad máxima constante. La Km es inversamente proporcional a la velocidad máxima. Y una velocidad máxima elevada indica que va a ser muy afín y va a estar captando bastante glucosa. Luego tenemos el GLUT2, que tiene una Km muy alta. Si se dan cuenta, a comparación, tenemos un valor de 1, otro 1 y un 5, y este se va hasta 15 y 20. Son valores muy elevados de Km, por lo tanto va a tener una velocidad máxima que va a ser bastante baja y va a tener baja afinidad a la glucosa. Y este lo vamos a encontrar más que nada en el hígado y en las células beta del páncreas. Y como tiene baja afinidad, nunca se va a saturar. Y nos va a servir para regular los niveles de glucosa en sangre por medio del hígado, que pues como hemos mencionado ahorita varias veces, va a ser el órgano que nos va a permitir monitorear la glucosa en sangre, nos va a permitir monitorear esta glucemia para responder acorde. Dependiendo de si hay glucosa baja o si hay glucosa elevada, va a destinar la glucosa a diferentes rutas metabólicas. Luego tenemos el GLUT3, que se va a encontrar en el cerebro y en los condrocitos. Y este vemos que también tiene una Km baja, por lo tanto va a tener una velocidad máxima constante elevada y va a tener una alta afinidad y siempre va a estar saturado. ¿Qué quiere decir esto de que va a estar siempre saturado? Ven que se encuentra en el cerebro, ¿no? Entonces nosotros necesitamos que el cerebro pueda captar glucosa de forma preferencial de la sangre. Es decir, cuando tengamos una glucemia muy baja, niveles de glucosa muy bajos en sangre, el cerebro, como tiene una afinidad tan alta por la glucosa, la poca glucosa que nosotros tengamos en sangre la va a captar casi que de inmediato. Y eso nos va a permitir tener siempre energía destinada al cerebro, porque es el que va a coordinar todo el metabolismo en todo el organismo, ¿no? Todas las funciones del organismo. De ahí que nosotros necesitemos que tenga una afinidad tan alta. Y luego tenemos el último, que es el GLUT4. Este se va a encontrar en el músculo y tejido adiposo. Y vemos que la Km es una Km mayor a la que hemos estado viendo, menor obviamente a la del GLUT2. Pero esta Km tiene la particularidad de que va a tener un nivel, una concentración en esto de milimolar, muy cercana al nivel de glucosa que nosotros vamos a estar manteniendo generalmente en sangre. Entonces, al ser muy similar al nivel de glucosa que mantenemos en sangre, va a ser que va a tener como que va a ser muy susceptible a estos cambios de la glucosa en sangre, porque como tiene un nivel similar, no va a estar ni saturado ni va a estar insaturado, ¿no? Sino que va a estar como que en equilibrio. Pero cuando haya alteraciones en estos niveles de glucemia, estos niveles de glucosa en sangre, los va a detectar con mayor facilidad. Y lo podemos activar por medio de la insulina o por medio también del ejercicio. Vamos a ver ahora cuáles son los efectos de la insulina en diferentes tejidos, ¿no? Diferentes órganos. La insulina sabemos que va a ser una hormona que va a ser anabólica y que la vamos a estar secretando por las células beta del páncreas, ¿no? Esto de hormona anabólica significa que va a estar favoreciendo procesos de anabolismo. Y va a estar siendo secretada por las células beta del páncreas en respuesta a un nivel elevado de glucosa en sangre, a una glucemia postprandial elevada. Y el objetivo de la insulina va a ser coordinar en los diferentes órganos y tejidos el almacenamiento de este exceso de nutrientes que tengamos, ya sea en el hígado, en el músculo y en el tejido adiposo, que es esto que vemos acá. Entonces, vamos a ver primero qué efecto va a tener en el músculo esquelético y en el tejido adiposo. Y estos van a ser dependientes del GLUT4, que era lo que veíamos, que es este transportador que se encuentra cabal en el músculo y tejido adiposo. Entonces, cuando se una la insulina al receptor de membrana específico de la insulina en estas células, se va a desencadenar una de estas cascadas de señalización intracelular. Y esto va a promover
que se fusionen unas vesículas que van a contener GLUT4 con la membrana plasmática de estas células, ¿no? Por ejemplo, si es en el músculo, en de los miocitos, y si es en el tejido adiposo, de los adipocitos. En resumen, lo que nos va a promover es que haya más receptores de GLUT4 en la membrana de estas células. Y por lo tanto, mientras más receptores de GLUT4 hay, más glucosa va a ingresar. En el músculo, la glucosa la vamos a estar desviando. La glucosa que estemos ingresando por estos GLUT4 la vamos a estar desviando para la glucólisis, para su oxidación total hasta CO2 y agua, o la vamos a estar almacenando en forma de glucógeno por medio de esta glucógeno sintasa. Y en el tejido adiposo, la glucosa que ingrese por medio del GLUT4 la podemos desviar hacia la glucólisis. Vamos a generar la dihidroxiacetona fosfato, luego la reducimos al glicerol 3-fosfato. Ya esto nos va a permitir nosotros obtener este esqueleto para los ácidos grasos, síntesis de ácidos grasos, y a partir de acá podemos nosotros reesterificarlos a los triacilgliceroles, luego empaquetarlos y volverlos a regresar a la sangre. Y en el hígado vamos a ver que acá la entrada al hígado de la glucosa va a ser independiente de los niveles de insulina, porque el GLUT2 no depende, ¿no?, de la concentración de insulina, a diferencia del GLUT4. Pero la hormona lo que nos va a estar alterando a nivel de hígado va a ser las vías metabólicas ya dentro del órgano. Vamos a ver que nos va a estimular la síntesis de glucógeno, porque recordemos que es una hormona anabólica, estimula rutas anabólicas, va a activarnos a esta glucógeno sintasa, va a inhibir a la glucógeno fosforilasa. Entonces, se detiene la degradación, mientras que se favorece la síntesis de glucógeno. Va a activar a la piruvato deshidrogenasa y a la fosfofructoquinasa 1. Por lo tanto, va a activar la glucólisis. Vamos a partir de la glucosa obtener piruvato, luego acetilcoenzima A, y luego esta acetilcoenzima A lo vamos a estar convirtiendo por medio de la acetilcoenzima A carboxilasa, que también va a ser activada por la insulina, en ácidos grasos que luego reesterificamos a triacilgliceroles. Acá es donde vemos que se pueden unificar el metabolismo en el hígado con el tejido adiposo, porque luego estos los transportamos a la sangre por las apolipoproteínas, luego pueden ingresar nuevamente al tejido adiposo. Y vamos a ver de último hoy lo que son los efectos del glucagón en estos mismos 3 órganos y tejido. El glucagón, a diferencia de la insulina, va a ser una hormona que es catabólica, va a favorecer reacciones del catabolismo, y esta va a ser secretada por las células alfa del páncreas, mientras que la insulina era secretada por las células beta, y la vamos a estar secretando en respuesta a una glucemia baja, es decir, niveles de glucosa en sangre muy bajos, una hipoglucemia, y generalmente esto se da en un estado de ayuno, ¿no?, una inanición, y nos va a actuar como una señal que nos va a estar promoviendo la liberación de glucosa hacia el plasma. En el hígado, el efecto que va a tener es que el hígado va a tener ciertos receptores diana para el glucagón. Entonces, al unirse la hormona a este receptor, se activaba este segundo mensajero, no sé si se recuerdan, esta molécula GS. Luego esto activa esta ruta de la adenilato ciclasa, eso incrementa la concentración del AMP cíclico, eso va a favorecernos la activación de la proteína quinasa A. Luego esta proteína quinasa A va a favorecer ciertas fosforilaciones que van a activarnos la glucogenólisis, es decir, la degradación de estas moléculas de glucógeno. Nos va a estar inhibiendo la glucólisis y nos va a estar activando la gluconeogénesis. En el tejido adiposo, esta hormona lo que va a promover es que tengamos un aumento del AMP cíclico también, inducido por esta concentración de glucagón, se une a un receptor. Luego teníamos esto de las lipasas sensibles a hormonas, la activaba, las perilipinas, se unían estas a la membrana de las gotículas y promovían esta
hidrólisis de los triacilgliceroles almacenados en estas gotas dentro de las células adiposas para producir glicerol y ácidos grasos libres. Luego estos serán transportados a la sangre para la beta oxidación. Y en el músculo no va a tener el músculo receptores de glucagón y por lo tanto las reservas de glucógeno no se van a estar viendo afectadas, porque el músculo sí tiene reservas de glucógeno, pero no se van a estar viendo afectadas por los niveles de glucosa en sangre, sino que van a estar destinadas únicamente a estos momentos de ejercicio intenso que yo les mencionaba, ¿no? Entonces el músculo va a ser completamente independiente del glucagón, solo va a estar afectado por la insulina. Entonces por el tiempo nos vamos a quedar acá y no sé si hay alguna duda.